Esto es un apoyo para el reporte de su práctica de Ciencias 1 de Biología, el microscopio compuesto. El microscopio es uno de los elementos más importantes en los laboratorios dedicados a la investigación, ya que ha permitido superar la limitante de la resolución del ojo humano, le ha permitido al hombre de ciencia conocer y estudiar el microcosmos, haciendo posible que podamos ver materiales, tejidos, células, microorganismos. Por lo antes expresado, deberá realizar un resumen esquemático y una maqueta, identificando cada uno de los sistemas del microscopio óptico, explicando su funcionamiento. En la introducción van a investigar ustedes y desarrollar los temas importancia del microscopio y diferentes tipos de microscopio. Aquí hay microscopio compuesto, microscopio electrónico, microscopio estereoscópico, y ahorita el que nos vamos a enfocar es en conocer los componentes y funcionamiento y el uso del microscopio óptico. En este caso no hay hipótesis. El procedimiento que se va a seguir va a ser el siguiente. Vamos a identificar los componentes del microscopio, sus estructuras, el sistema mecánico, que es el de soporte, y lo van a identificar con el color verde, lo iluminan, el sistema óptico lo iluminan de color azul, y el sistema de iluminación de color amarillo. Y luego les voy a dar una breve explicación del procedimiento de cómo observar una preparación en el microscopio, que ya se los di en el video. Luego, los resultados, en el experimento casero, los resultados van a poner ustedes una maqueta, poniendo su evidencia de la construcción de un microscopio, utilizando su creatividad. Pueden utilizar cartón, envases de Suavitel, lupas lupas, o recortar lentes con una botella en forma de circular en la botella de agua, la pueden poner en el ocular, etc. Ahí yo les di unos links y ustedes ahí desarrollan su creatividad. Luego van ustedes, aquí les puse algunos ejemplos de algunas fotos, ustedes las toman o ahí buscan. Y luego a continuación están las direcciones electrónicas o buscan ustedes a las que se adapten a sus necesidades. Luego, en los resultados, entonces, tenemos que el microscopio consta de un sistema mecánico base o pie, brazo, platina, tubo del ocular, tubo del revólver, tornillo macrométrico, micrométrico, y el sistema óptico, que son los oculares, los objetivos, y un sistema de iluminación, condensador, diafragma, foco o fuentes de energía eléctrica. Luego, entonces, aquí el sistema mecánico consta de una base o pie, que es donde lo que se sostiene, un brazo, que es por donde lo vamos a transportar, el tubo del ocular, que es el que va a cubrir o a la lente, a protegerla, el revólver, que es el que va a hacer que giren los objetivos, las pinzas, la platina, el tornillo macrométrico, que va a permitir subir y bajar la platina, y es el primer enfoque que vamos a tener, y el tornillo micrométrico, que es el que va a dar un enfoque más fino o más preciso. El sistema óptico consta de un lente ocular y que también tiene un aumento que puede ser 10 por o 15 por, dependiendo. Luego los objetivos, que son también un sistema de lentes que tienen 3 aumentos, 10 por, 40 por y 100x. Les había dicho que en el objetivo de 100 por se utilizaba el aceite de inmersión para que refleje la luz y se pueda hacer más nítida y más amplificada la imagen. Luego, en el sistema de iluminación, está la fuente de luz, el interruptor, el condensador y el diafragma, que son los que van a regular la entrada o regular y la salida de luz. Y finalmente llega toda la iluminación por todo el sistema. Entonces, básicamente, ese es los componentes del microscopio óptico. Luego, acá les puse otro esquema más amplificado, lo comparan. Siguiente. Luego, aquí ustedes van a anotar los nombres de las estructuras del microscopio óptico y los van a iluminar con el sistema para identificarlo. Esta hoja sí la ponen en su hoja de resultados, le ponen los nombres y con los colores.
los iluminan cada sistema, como les había dicho. Luego, ¿qué podemos nosotros observar con el microscopio? Bueno, aquí les hice una amplificación real de un ocular, que es donde ponemos el ojo, cerca del ojo, y amplía la imagen hasta 10 veces. Ahí ponemos nuestro ojo, es la primera acercamiento que tenemos. Luego, también les tomé una foto del revólver y los objetivos. El revólver es la parte de arriba y los objetivos están de 10, 40 y 100 por, y con la parte lo giramos. Luego el ajusteo de macrométrico, que es el tornillo, que subía y bajaba la platina. Y es el primer enfoque que hacemos con la preparación. Luego tenemos el tornillo micrométrico, se utiliza para conseguir el enfoque correcto, y ahí ya les tomé yo una ampliación. El diafragma, que está unido a veces con el condensador, que es el que va a regular la cantidad de luz que pasa por el microscopio, desde la parte del foco hasta las lentes objetivos, hasta la lente ocular, y va a regular la entrada o el flujo de luz. Luego, aquí más o menos les explico cómo el microscopio óptico pasa la fuente de iluminación, la lente del condensador, se distribuyen el haz de luz, pasa a la muestra, a la lente del objetivo y finalmente a la lente del ocular. Y se compara con un microscopio electrónico de transmisión o un microscopio electrónico de barrido, donde la imagen, la fuente de luz son los electrones, o bueno, la fuente de energía, no de luz, son los electrones. Entonces es un cuadro comparativo. Luego, finalmente, en el procedimiento también les expliqué aquí cómo hacer la observación de una preparación. Se enciende el microscopio, se bajaba la platina con la ayuda del tornillo macrométrico hasta el tope, se colocaba la preparación, se giraba el revólver y se ponía en el objetivo de menor aumento de 10 por, y se estudiaba la preparación. Se subía lentamente la platina con el tornillo macrométrico y se observaba en el ocular que la imagen de la preparación se aclara. Con ayuda del tornillo micrométrico se enfoca la preparación ya a nuestra capacidad de visión. Se esquematiza y eso. Luego, para calcular el aumento real del observado en un microscopio se multiplicaba el aumento del ocular por el aumento del objetivo. Si yo en mi ocular tenía un aumento de 10 por, lo multiplicaba por el aumento del objetivo, si lo observé en 40 por, entonces estoy ampliando la imagen 400 veces. Entonces aquí el microscopio nos amplifica la imagen o cosas o microorganismos o células que no podemos observar a simple vista. Aquí yo les puse unas fotografías de algunas células, por ejemplo la plasmática, que se encarga de la fabricación de los anticuerpos. Aquí vemos cómo está su membrana y es dentro de una célula animal. Luego les puse otra preparación, otra microfotografía. Esta es de los eritrocitos, que son células de la sangre, son células anucleadas. Y también aquí se ven unos linfocitos, otras estructuras que se ven teñidas con morado. Básicamente los linfocitos transportan hemoglobina y son células anucleadas, o son los glóbulos los que conocemos comúnmente como glóbulos rojos. Luego les puse otra célula, otra preparación del espermatozoide. Aquí se toma una muestra del semen, se procesa y vemos aquí cómo se ve la cabeza, el flagelo y la estructura del el espermatozoide. Entonces podemos ver cosas que no vemos, no se aprecian a simple vista. Luego aquí también les puse una célula vegetal. Vean como en el caso de la célula vegetal, las células ya tienen una estructura más como pentágonos o pueden ser rectángulos o triángulos. Y aquí observamos unas estructuras que se llaman estomas, que parecen como unas boquitas. Y ahí es donde se realiza la planta la respiración, por ejemplo en los nopales o luego en algunas que son plantas desérticas, pueden ser más abundantes, o luego en la elodea, que son acuáticas,
presentan también estas estructuras. Luego, finalmente, ustedes van a reportar el cuestionario. ¿Cuál es la importancia del microscopio? Y explicar brevemente su historia del desarrollo de este aparato. Ahí en la historia, desde las primeras lentes que Leeuwenhoek empezó a descubrir, hasta la actualidad los microscopios y su importancia. ¿Cómo se calcula el aumento real en una observación al microscopio? Ya la pusimos ahí. ¿Y qué estructuras del microscopio permiten aumentar la imagen de la preparación? Pues aquí serían los objetivos, el lente ocular y el tornillo micrométrico sería para afinar. En la conclusión van a describir la importancia del microscopio y que se puede observar con este instrumento. Referencias bibliográficas, el libro de texto y fuentes digitales. Recuerden que tienen que entregar su documento, su práctica en un documento de Word en la asignación correspondiente por Edmodo y completa. Hasta luego, bye.